Amén. Bendiga iglesia nuevamente. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Son 52 versículos y que de hecho no lo vamos a acabar en dos clases. Ya habíamos desarrollado hasta el versículo 13, ¿se acuerdan? La anterior semana. Ahí vimos cómo era un ejemplo de una iglesia eficaz, o cuál debería ser el carácter de una iglesia eficaz. Y habíamos mencionado algunos componentes, como por ejemplo, empieza con líderes espirituales, con un ministerio espiritual, que continuaron una misión espiritual y enfrentaron oposición espiritual, pero al final experimentaron una victoria espiritual. Nos toca llevar del versículo 14 hasta donde podamos, hasta donde el tiempo nos pueda hoy otorgar el Señor. De hecho, en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy habría que analizar algunos aspectos o habría que preguntarnos algunas cosas. Y una de las preguntas que me hice mientras hacía esto, me preguntaba, ¿cuándo habrá sido el mensaje más importante que me dieron en mi vida? Porque ha tenido que haber en un instante en mi vida un mensaje, pero el mensaje de mensajes que me ha hecho que yo vaya al Señor. Si bien, por ejemplo, Loida, no, está escuchando el mensaje, pero va a haber un día en el cual el Señor le va a dar el mensaje, pero el mensaje de los mensajes más importantes de su vida. Amén. Ese mensaje donde tú vas a poder reconocer que eres un pecador, que hay por medio un Salvador, que ha muerto por ti, y va a ser ese día en el cual tú vas a decir, Señor, heme aquí, ¿sí? Heme aquí. Yo trataba de recordar cuánto habrá sido ese momento, y de verdad que no puedo yo identificar el momento exacto donde o cuándo habré recibido el mensaje. Pero he debido irse muchas veces seguramente a la iglesia, a escuchar mensajes que el Señor daba a través de su palabra. Pero ese mensaje que haya quebrado mi corazón así, no podría identificar en qué momento, o por lo menos no puedo hasta ahora identificar. Y sé que tú también has debido tener un mensaje específico, ¿no? En un momento determinado. En este versículo 13, cuando Pablo registra acá su primer sermón, no es que él no haya predicado, pero se registra en este capítulo 13, él pone énfasis cuando habla a sus compatriotas y les dice, oíd estas palabras, el mensaje de salvación. Y cuando él habla de decir oíd, está diciendo lo importante que debe ser en la vida oír el mensaje de la salvación. Entonces, en este capítulo 13, en los versículos que hoy vamos a estudiar, uno debería ver, como vuelvo a repetir, debería sentir en nosotros, en cada uno de ustedes, debería gustarles la predicación que se da. Amén. Lamentablemente, las personas, cuando digo las personas, a veces quiero que entiendan que los cristianos, ¿sí? Porque a veces decir cristianos implica que realmente son cristianos, pero no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero lamentablemente, si te das cuenta, la mayoría de las personas, y aún de los que nos escuchan, por ejemplo, por la línea que tenemos, siempre están esperando predicadores de la talla de Spurgeon, de la talla de Henry Lyndon, de McLaren, ¿no? Siempre están queriendo, si tú les dices que va a venir un predicador de John MacArthur, Paul Washer o Henry Tolopilo o cualquiera que pueda decir, seguramente aparecieran 1000 o irían 100,000. Es como con el caso de los jugadores de la selección boliviana. Por más bueno que sea, si es boliviano, no cuesta como un jugador de la Argentina o del Brasil. ¿Se dan cuenta? Y lamentablemente las personas, o los creyentes, como quien dice, actúan de esa misma manera. Actúan de esa misma manera. No importando si se está dando el mensaje doctrinalmente sano, ¿sí? Siempre están rigiéndose en base a quién lo da. Obviamente, ¿quién no hubiera querido escuchar, por ejemplo, un mensaje de Spurgeon? Mi esposa es una mujer que le sigue mucho sus predicaciones de Spurgeon, ¿sí? Ahora tú te imaginas escuchar los mensajes o estar en los mensajes de Pedro,
estar estar en la predicación de Esteban, estar en la predicación de Pablo. ¿Te imaginas tú estar con ellos, escuchando sus mensajes? Y recuerda, a través del estudio que estamos haciendo en el libro de los Hechos, no todos aquellos que escucharon los mensajes de Pedro, de Felipe, de Esteban, de Pablo, fueron salvos, sino aquellos, dice, que estaban ordenados por Dios. Entonces Pablo lo que quiere hacer en los versículos que vamos a estudiar es que realmente presten atención a las palabras que él iba a decir, porque ahí iba a determinar qué cosa, su eternidad. Y reitero, ya en Hechos, o sea, Lucas ya presentó magistrales predicadores que habíamos estudiado, como Pedro, Felipe y Esteban. Y en el capítulo 13 contiene el primer y el más fabuloso, podríamos llamarlo así, sermón registrado del más grande predicador de todos los tiempos. ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Sí? Y aunque este es el primero de sus sermones registrados en el libro de los Hechos, Pablo no era un predicador principiante. Ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo, que Pablo ya había predicado en Damasco inmediatamente después de su conversión, en el capítulo 9, versículo 20. También nos registra o nos da a entender Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 18, que él también ya había predicado durante sus sus primeros años en Arabia. Y asimismo, mientras él servía como pastor en Antioquía, ¿te acuerdas? En el capítulo 13, él ya había predicado. Pero hasta este punto, Lucas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se registra su primer sermón del apóstol Pablo. Registra su primer. Y en realidad, él tenía, si te das cuenta, cuando uno ve todas las cartas, él no podía dejar de predicar. Para él era necesario predicar. De hecho, ¿te acuerdas cuando él decía, ay de mí si yo no predicara el Evangelio? ¿Cuánto no quisiera que todos tengan ese sentimiento que Pablo tenía? ¿Sí? Ay de mí si no predicara el Evangelio. Porque para él ese era el propósito por el cual el Señor lo había llamado. Él entendió que su propósito era ese. Y las palabras de Pablo, por ejemplo, a los creyentes de Roma, ¿sí? Reflejaban la importancia realmente en cuanto a la predicación. Por eso en Romanos capítulo 10, me voy a ir un poquito para que entremos y podamos entender de lo que vamos a enseñar el día de hoy. En Romanos capítulo 10, versículo 14, él manifiesta o refleja la importancia que ponía en la predicación y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Te das cuenta? La importancia de la predicación que Pablo ponía, o sea, a la predicación que Pablo entendía que debían tener todos aquellos que siguen a Cristo. ¿Acaso a Timoteo no le decía, te insto a tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra, ¿no es cierto o no? A Tito, ¿qué le decía en título 2, 1 y 15? Pero tú le dices, ¿no? Habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina y habla con toda autoridad. ¿Y aquí qué está haciendo? Está resaltando prácticamente que la predicación debe ser, ¿qué cosa? Doctrinal y con autoridad. Entonces, lamentablemente, hoy en día, reitero, entiendan, hoy en día no hay mucho compromiso para predicar la palabra. Y si lo hay, es escasa la predicación bíblica sana. Más es ¿qué cosa? Yo por lo menos he identificado muchas cosas. Psicología bien disfrazada. Y está bien disfrazada. Cháchara relacional. Comentarios sociales. Narraciones de historias. Homilias superficiales y retórica política. O sea, muchas están orientadas, la mayor parte de las iglesias, las predicaciones, bueno, entre comillas llamándolo predicaciones, están orientadas ¿a qué? A entretener a las personas, a los miembros. Y los pastores, lamentablemente, de este tiempo, ¿sí? Están más dedicados ¿a qué? A tratar miembros
intratables de la iglesia, a tratar o a malgastar su tiempo en detalles administrativos, planificando quizá programas, eventos, retiros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace eso? Hace de que el pastor realmente están consumiendo el tiempo del pastor, en otras palabras, carcomen el tiempo de la preparación de los pastores que quieren predicar. Yo entiendo que hay muchos pastores que quisieran realmente tener un estudio expositivo de la palabra, como nosotros lo tenemos. Pero a veces la iglesia no aporta aquello, ¿sí? Y los creyentes, ¿qué hacen? Están más entretenidos en sus pleitos, en sus riñas, en sus afanes, y el pastor tiene que estar ahí a 24/7, como dicen, para atender más esas conductas que a través de la palabra ellos ya deberían subsanarlas. Es más, los hermanos, entre hermanos deberían, ¿qué cosa? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Deberían, si la misma Biblia, ¿qué dice, no? Exhortaos los unos a los otros, dice. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si tú buscas en tu glosario, en la parte de atrás de la Biblia, unos a otros, vas a encontrar muchas de las cosas que tienen que hacer los unos con los otros. Y el pastor debería estar dedicado ¿a qué? A lo que dicen Hechos, ¿no es cierto? A la predicación de la palabra y la oración. Y de hecho, uno a veces se queja de que su iglesia es pequeñita. Yo me alegro que sea lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque eso permite que yo tenga tiempo, ¿para qué? Para preparar. Porque hacer un estudio sistemático tampoco es fácil. Es como, vuelvo a reiterar, es como a usted le dijera que cada semana usted haga un proyecto de grado, presente un examen de grado. Quizá tú lo ves aquí que uno expone o habla, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo, eso conlleva casi toda la semana de horas de ¿qué? De preparar, de ver, de sacar lo que es bueno, sacar lo que no es bueno. O sea, no es tampoco nada fácil. A veces tú podrías decir, y lo peor es que a veces la misma Grey no toma eso en consideración y no aprecia la predicación. Y algo que deberían hacer de sí mismo es usted apreciar toda predicación de la palabra, no solamente sea de su pastor, sino de aquel que doctrinalmente realmente está enseñando bien. Porque a veces hay cosas que recién empiezas a conocer. Entonces el predicador, ustedes tienen que entender, digo ustedes, o sea, los cristianos tenemos que entender que el predicador representa a Cristo para su pueblo, reforzando el concepto de autoridad y sumisión dentro del cuerpo de Cristo. La predicación bíblica defiende la autoridad de la palabra de Dios. No estoy yo, por ejemplo, para entretener a la gente. No estoy yo para darles psicología bien disfrazada o levantar su ánimo o levantar su autoestima o de decirte cómo puede ser cómo puedes tener una vida tranquila o 10 pasos a la prosperidad. O los 10 pasos a la prosperidad o qué sé yo. Yo he escogido ya a partir de mis últimos años que tengo, porque llevo varios años como pastor, sí, ustedes saben. Ha habido tiempos en los cuales había mucha gente, pero de alguna manera Dios, en el propósito de Dios, hace de que ahora presente todas las enseñanzas, ya sea de un estudio sistemático, y le digo a Dios, Señor, dame el tiempo para poder presentar aquello. ¿Te acuerdas del libro de Apocalipsis? Nos hemos tardado casi 2 años en desarrollar todo ese libro. Pero bueno, está ahí para que alguien que quiera escuchar y quiera aprender y quiera tener una forma también de interpretar, pues, y desafiando a que realmente lo vea si está doctrinalmente bien estructurado o bien planteado. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que el Nuevo Testamento resalta varias veces la importancia de predicar, ¿sí? De hecho, Jesús siempre decía, ve y anuncia el reino de Dios. Jesús mismo, ¿qué hacía? Lo hacía, ¿no es cierto? Predicaba, dice. En las cartas de Pablo siempre está exhortando a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La misma propia pasión de Pablo y su llamado eran predicar, ¿qué cosa? La palabra. ¿Amén? Entonces, el evangelio se extendió a Samaria por medio de ¿qué? De la predicación, ¿no? Samaria, Judea, pasó a Jerusalén,
¿sí? Y ahora está trascendiendo la predicación hasta lo último de la tierra. Y es más, en este momento seguimos transmitiendo a lugares que no han llegado todavía el Evangelio, hasta que se complete el número de sus hijos, ¿no? Y de ahí va a venir decir qué cosa. El fin, como decir, ¿no? El fin de la iglesia. Entonces, como ya hemos estudiado el versículo 1 hasta el versículo 13, y habiendo ahí, ¿no? Empezamos a ver el viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo, y habiendo visitado primero la patria de Bernabé, ¿te acuerdas? Que fueron a la isla de Chipre. Aquí el equipo misionero, bueno, Pablo y Bernabé, visitan después la región de la tierra de Pablo, el Asia Menor. Y saliendo de Chipre, navegaron hacia el norte, cerca de 300 kilómetros a través del mar Mediterráneo, y desembocaron en donde, en Atalia, era un puerto de Perge. Y en este punto, Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé y regresó a Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Fue en este punto donde Juan Marcos dijo, me voy. Ya hemos explicado la anterior vez. En realidad, no sabemos exactamente cuál fue la razón, ¿sí? Habíamos simplemente sugerido algunos puntos por los cuales Juan Marcos había abandonado tanto a Pablo como a Bernabé. Y seguramente no lo vamos a saber hasta quizás no nos permita el Señor entender qué realmente pasó. Pero hemos dicho también que ninguna fuera la causa, Pablo no estuvo de acuerdo en que Juan Marcos les abandonara. Y de hecho fue un motivo para que haya una confrontación, llamámosle así, entre Pablo y Bernabé. Pero también tenemos que recordar lo que mi esposa me hacía recuerdo, ¿sí? Que si bien Juan Marcos en ese momento les abandonó, ¿sí? Al final, como un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, porque ese es un hombre conforme al corazón de Dios, de conocer su pecado y arrepentirse, ¿sí? Él volvió y de hecho tenemos un evangelio escrito por él. Y es más, muchos creen que era el ateniense de Pedro, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay la oportunidad que el Señor le dio, pues, y es más, Pablo mismo, aquel que le dijo, no puedes venir, ¿qué dijo al final de sus días? Traedme a qué? A Juan Marcos, ¿no? Porque me es útil todavía para la obra en el ministerio. Entonces, habíamos quedado en el versículo 13 del capítulo 13 también del libro de los Hechos, y ahí en el versículo 14 empieza Pablo y Bernabé, al parecer, nos muestra el versículo 14, que no predicaron en Perge en aquel tiempo, aunque sí lo hicieron en su viaje de regreso, porque si tú te fijas en el 14:25 del libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 25, dice así, y habiendo predicado la palabra en Perge, recién ahí nos dice que ahí habían predicado la palabra, descendieron a Atalia. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 13, da a entender que no predicaron en Perge en aquel tiempo, sino cuando regresaron de su primer viaje misionero. Entonces, el versículo 14 dice, ellos, dice, ¿quiénes? Pablo y Bernabé. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo, no es cierto? Pasando de Perge, llegaron ¿a dónde? A Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, una pausa. A veces uno confunde, pero ¿acaso no salieron de su viaje de Antioquía? Dicen, ¿no es cierto? Esta es Antioquía de Pisidia. Si tú quieres saber un poquito mejor, o sea, si tienes interés realmente de aprender mejor, trata de irte siempre al final de tu Biblia, hay registros, ¿no es cierto?, del primer viaje misionero, y ahí tú vas a ver cómo es que Pablo, Bernabé salen de Antioquía, se van a Salamina, de Salamina se van a Pafos, de Pafos se van a Perge, de Perge se van a Antioquía de Pisidia, de Antioquía de Pisidia se van a Iconia, de Iconia se van a Listra y de Listra se van a Derbe. Y en su regreso, nuevamente, no es que regresan todos por el mismo lugar, pero la mayoría de las veces por donde vinieron, regresan. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, Antioquía de Pisidia, sí, es en el lugar donde Pablo en el versículo 14 dice que llegan, ¿no es cierto? Llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué hacen allá Pablo y Bernabé? ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? Dice,
entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, el camino de Perge a Antioquía de Pisidia, aproximadamente eran 150 kilómetros de distancia, dice que ese camino era muy difícil y muy peligroso. Y de hecho, cuando Pablo habla en 2 de Corintios 16, 26, cuando él dice, por ejemplo, que su ministerio estuvo en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, ¿no ve? Establece él cómo fue su ministerio. Muchos asumen que se estaba refiriendo a este lugar, porque dice que ese lugar realmente era un lugar lleno de precipicios, eran montes rocosos, de hecho ahí están los montes de Tauro, ¿no? Es más, ellos realmente debían cruzar, especialmente 2 ríos turbulentos que había en esas zonas, que era el Axu y el Eurimedonte. Entonces no era un viaje así, como podríamos decir, placentero o tranquilo, sino realmente era un viaje que conllevaba mucho, pero mucho esfuerzo y sacrificio. Y hasta quizá podría haber que en algún momento dado, bueno, eso pongo en mi imaginación, que Pablo y Bernabé ya habían trazado las rutas, y es que Juan Marcos, al ver que realmente iban a ir a un cierto lugar, dijo, no, yo me quedo, o regreso a Jerusalén. Podría ser también una de las razones por las cuales Juan Marcos, ¿qué hace? Les abandona a Pablo y a Bernabé. Entonces, pero tras concluir su difícil viaje, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Llegan, dice, a Antioquía, pero Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y en lo que se convirtió el patrón del ministerio de Pablo, ¿qué hacen? Entraron, dice, en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, en ese día de reposo, en los cuales entraron a una sinagoga, Pablo y Bernabé, era costumbre conceder a rabinos visitantes como Pablo el derecho de dirigirse a la sinagoga. Tanto él como la audiencia de la sinagoga compartían un terreno común. ¿Qué era lo que se compartía o se leía cuando se entraba en una sinagoga? El Antiguo Testamento. ¿Están captando, no es cierto? Y Pablo podía, tenía en su conocimiento todo el repertorio del Antiguo Testamento, ¿sí? Y él podía, de alguna manera, a través de ese punto de partida, predicar ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces, según la liturgia que se manejaba en ese tiempo, común en las sinagogas, ahí en el siglo I, ¿cuál era esa liturgia? ¿Qué hacían? La reunión primero se abría con una recitación del Shema, que llaman, Deuteronomio 6:4, que era la profesión de fe judía. Después de eso, ¿qué hacían? Tras más oraciones se llegaba ¿a qué? A la lectura de la ley y de los profetas, como estamos estableciendo en el versículo 15. Luego venía la enseñanza, que era por lo general, estaba basada en la lectura de las escrituras de esa semana. Y después era costumbre, ¿qué cosa? Invitar a destacados visitantes a que impartieran la enseñanza. ¿Te das cuenta? Es como si esto fuera la sinagoga. Primero hubo, ¿qué cosa? Una profesión de fe judía, o sea, recitaron el Shema, que es conocido por los judíos. Luego oraban, y después daban, ¿qué cosa? La lectura de la ley y de los profetas. Después venía una enseñanza de la cual la lectura que se había dado. Y al final, ¿qué hacían? Invitaban a que alguien pasara, obviamente no a cualquiera, ¿no? A que pueda de alguna manera impartir una enseñanza. Y entonces es que Pablo dice en el versículo 16, ¿qué hace? Entonces Pablo dice, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Sí? Entonces Pablo se levanta. Ahora, ¿por qué le dieron la palabra a Pablo? Pablo era conocido ya en ese tiempo, es más, tenía el más grande maestro que no tenían todos. ¿Quién era su gran maestro? Gamaliel, ¿no es cierto? Y Pablo además era conocido. Entonces, es por eso que dice en el versículo 15 que los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dice? Hablad.
Y en el versículo 16, ahí el Espíritu Santo, ¿qué hace? Preparado soberanamente, obviamente, las circunstancias, abre la puerta para que Pablo pueda enseñar, pueda hablar, ¿no? Y Pablo se dirige específicamente a dos grupos de personas. Si tú ves, aquellos varones israelitas, dice, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estos varones israelitas? Eran los judíos presentes. Mientras que hay una frase en el versículo 16, los que teméis a Dios y los que teméis a Dios, ¿quiénes son estos? Los que teméis a Dios. Se refiere aquí a gentiles prosélitos. ¿Sabes quiénes son, no es cierto? Los gentiles prosélitos son gentiles que han abrazado las creencias del pueblo judío, ¿no es cierto? Hasta se han circuncidado. Entonces, y Pablo dice, oíd, dice, y las palabras... Esta palabra es una palabra que ordena, podríamos decir así, porque lo que estaba a punto de decir es lo que dije a un principio en la introducción. Contenía el mensaje más importante que alguna vez oiría. Y en este mensaje que Pablo va a dar, posteriormente, en la predicación que Pablo va a dar, hay dos personajes principales que van a dominar el sermón de Pablo. ¿Cuáles son esos dos personajes, por decirlo así? Dios Padre, porque Dios Padre está inmerso en los versículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, versículos 30, 33 y 37. Y también un segundo personaje principal que va a dominar el sermón de Pablo es el Señor Jesucristo, aunque solo se le menciona por nombre en el versículo 23. Pero va a entablar ese mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que fue el tema principal, y especialmente en el cumplimiento de las profecías. Porque lo que Pablo quiere hacer, ¿qué cosa es? Que ellos reconozcan a Jesucristo como ¿qué? Como el Mesías. Así como Pedro, ¿sí? Padre, pero obviamente Pablo no va a empezar a hablarles que Jesucristo es el Mesías. Por eso es que su sermón que va a disertar Pablo, o el mensaje evangelístico de Pablo, se compone de manera lógica en tres partes, de la cual vamos a estudiar. Pablo va a hablar del versículo 17 al 22 y va a presentar a Jesús como la culminación de la historia. Del versículo 23 al 37, Pablo va a presentar a Jesús como el cumplimiento de la profecía. Y del versículo 38 al 41 va a presentar a Jesús como el justificador de los pecadores. ¿Te das cuenta que se necesita un maestro para poder entender los versículos? Entonces Pablo, en su presentación, en su sermón, ¿sí? Lo primero que Pablo hace es presentar a Jesús como culminación de la historia. Ahora, antes de hacer el análisis versículo tras versículo, tratar de ser lo más exhaustivo posible, uno debería hablar, ¿no? O preguntarse realmente a dónde va la historia. Si es que va a alguna parte, ¿hay un propósito, meta o culminación de la historia? ¿O simplemente es una serie interminable de ciclos que suceden de amaneceres y atardeceres? ¿O las personas vienen y van y eso es todo? Como decía Sastre, ¿no? Ese filósofo, las personas vienen y van y eso es todo. O así como otros dicen, y está escrito incluso hasta es bíblico esta frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es más, hay una frase que lo establecen unos hermanos, no me acuerdo los nombres de los hermanos, dice, si no hay Dios, entonces todo está permitido. Pero nosotros como cristianos y el pueblo judío, del cual los oyentes de Pablo, realmente sabían, ¿sí?, que hay un final en la historia de la humanidad. La historia sí va a alguna parte, ¿no es cierto o no? Sí va a alguna parte. Entonces, todo judío y gentil prosélito, que es la audiencia de Pablo en este momento, sabía exactamente a dónde,
a su culminación en el venidero reino del Mesías. Era la terminación de la historia. Nosotros ya sabemos más que incluso estos oyentes de Pablo. ¿Por qué sabemos más nosotros? Porque hemos llevado, ya está aquí todo está escrito aquí. ¿Cuál es el final de la historia de la humanidad? De hecho, y sabemos aún más nosotros como iglesia porque ya hemos desarrollado el libro de Apocalipsis. Y ahí hemos visto las cosas que van a suceder en el futuro, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a terminar aquello? La historia se va a resolver finalmente en que los redimidos, ¿qué van a hacer? Van a volver a estar en total comunión con Dios y le darán gloria. Amén. En síntesis, la encarnación de Jesús y su muerte expiatoria, su segunda venida para establecer su reino milenial terrenal y su gobierno eterno sobre cielos nuevos y tierra nueva son la culminación de la historia. Amén. Ahora, muchos piensan, ¿no es cierto?, que, bueno, nacemos, ¿cómo dice? Se nace, se crece, se reproduce y se muere y hasta ahí nomás. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Obviamente los que creen que si no hay Dios entonces todo está permitido, pues en realidad esta frase les permite hacer lo que quieran, sin temor a qué, a rendir cuentas a un juez moral divino, ¿no es cierto? Y es la mayoría del pensamiento de todos. Vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y es los jochalas que decimos. Nadie me va a quitar ni lo comido ni bebido. Y otros dicen, ni lo bailado. ¿No es cierto o no? Porque piensan que que la vida termina ahí cuando tú te mueres. Pero nosotros como cristianos entendemos, si tú crees en la palabra, ¿no? Hay una culminación en la historia. Ahora, ¿qué hace Pablo? Para que entiendas en los versículos. Pablo tenía la intención de presentar a Jesús como el ansiado Mesías, pero primero debía captar la atención de la audiencia. Amén. Y para hacer eso, comenzó abordando un tema que era muy apreciado en los corazones del pueblo judío. ¿Cuál era ese tema bien añorado, bien apreciado en los corazones de sus compatriotas? El cuidado provincial de Dios por Israel. Entonces, ¿qué hace Pablo? Empieza, ¿no?, la historia de ese cuidado y empieza a darles ese conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, mostrando cómo Dios cuidaba de su pueblo, ¿sí?, por generaciones. Y fíjate, por eso dice en el versículo 17. Versículo 17 dice, y Dios, dice, de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Si te das cuenta aquí, la historia de ese cuidado empezó ¿cuándo? Con nuestros padres, dice, ¿no es cierto? Para el judío los padres, ¿quién eran los padres de los judíos? Abraham, Isaac, Jacob y hasta José, ¿no? Eran los padres de su nación. Y después de esta era patriarcal, ahí en el versículo 17, menciona aquí Pablo que dice que enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y esta frase se refiere al propósito soberano de Dios, efectuado con relación al aumento en cantidad de influencia de estos. ¿Te acuerdas tú, no? En la historia en Éxodo, ¿te acuerdas? Que cuando José estaba ahí como segundo, ¿no es cierto?, en Egipto, no había problemas. Es más, ayudaba a su pueblo. Pero dice, ¿no es cierto?, en el libro en el Éxodo, cuando José murió, ¿qué pasó? Se levantó, dice, ¿no es cierto?, un nuevo rey que no conocía a José, y por temor al poder de las cantidades crecientes de israelitas, y los esclavizó y los maltrató cruelmente. ¿Te acuerdas o no es cierto? Empezó ahí el maltrato, porque crecían tanto, por eso dice esa frase en el versículo 17, en el versículo 17, así es, que dice, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros de la tierra de Egipto, dice, y ahí mismo en el versículo 17 dice, hay una frase que es bien conocida,
con brazo levantado, dice, que denota poder esta frase en las Escrituras, era una expresión común que se utilizaba en la liberación de la esclavitud egipcia por parte de Dios de la nación de Israel. Entonces, con brazo levantado, dice, ¿qué hace? Los cuidó, ¿no es cierto? Los protegió, ¿sí? Los protegió. Entonces, Pablo está hablando de un tema que les gusta a los judíos, y era ese tema que cómo Dios cuida a su pueblo, ¿sí? Cómo Dios cuida a su nación. Y ahí en el versículo 18, ahí después del Éxodo, Dios siguió cuidando a la nación, por eso dice en el versículo 18, y por un tiempo, dice, como de 40 años lo soportó en el desierto. ¿Te acuerdas? El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no es cierto? Y no solo los cuidó en ese peregrinaje que tenían que ir rumbo a la tierra prometida, sino que también los soportó. ¿Por qué los soportó? Porque realmente el pueblo de Israel andaba quejándose, murmurando, hasta querían apedrearlo en varias ocasiones a Moisés. ¿Te acuerdas? No ven la historia y no voy a relatar toda la historia. Entonces soportó, dice, ¿qué cosa? El pecado y la rebelión de ellos, pero aún en eso, ¿qué hacía? Seguía dándoles maná, seguía guiándoles, ¿no es cierto?, en su caminata hasta la tierra prometida. Entonces, seguía manifestando ese su amor, o sea, Dios seguía cuidando de su pueblo a pesar de su rebelión, soportándoles el pecado. ¿Por qué? Y uno de ellos decía, ¿no? Y a veces uno dice, de una vez matarlos ahí en el desierto todos. Porque realmente tenía un papel clave en el plan divino para la historia. Ahora, de que esa primera generación no haya pasado, ¿sí? Pero sí había todavía el plan, ¿no? Pasaron Josué, Caleb, y una segunda nueva generación, por eso es que se da el libro de Deuteronomio, para volverles a recordar todo lo que el Señor había dicho, etc. Entonces, después que el pueblo vagara 40 años en el desierto, ¿qué hace Dios? Dios condujo a la tierra prometida a una generación de Israel. Eso lo dice el versículo 19. Y habiendo destruido, dice, 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ahora, ¿a qué 7 naciones? Alguna vez cuando estudié el libro de Éxodo, entendía que eran 51 naciones que vivían en la tierra de Canaán. Pero Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, enumera aquí esas 7 naciones que fueron destruidas. Y leo el texto y dice así, Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarán para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿cuáles eran esas 7 naciones? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. ¿Sí? Bueno, eso es para los que están estudiando. Deben tener ese dato, porque no podría dejar ese dato. ¿Sí? Entonces, versículo 20. Entonces, tras esa destrucción, ¿qué hace Dios? Dios les dio una herencia, dice, su territorio, lo cual tardó como 450 años. Como 450 años. Fíjate el versículo 20. Y leo el texto. Leo el versículo. Después dice, como por 450 años, ¿qué les dio? Jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, a lo largo de todo ese periodo, Dios mostró su poder, su cuidado y su fidelidad hacia la nación de Israel. ¿Te estás dando cuenta cómo Pablo está empezando su sermón, su prédica? Primero les está llamando la atención de los judíos en algo que a ellos les gusta escuchar, ¿no? De ser ese pueblo escogido por Dios, que tiene el pacto de las promesas, que tiene a los patriarcas, ¿no? Que tiene la ley. O sea, la nación de Israel tenía privilegios que las otras naciones no tenían. Entonces Pablo está primero introduciendo aquello que les gusta, para que después, más adelante, les manifieste que Jesucristo era ese Mesías prometido. ¿Me están siguiendo, no es cierto, al estudio? Ahora, en el versículo 21, ¿sí? Samuel une el periodo de los jueces con el de los reyes. Sigue el cuidado de Dios para con su pueblo.
Leemos el versículo 21. Luego, dice, pidieron, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pidieron rey. Pidieron rey, dice, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la historia? Queremos rey, como las otras naciones. Un hecho que me llamó la atención es, ¿por qué pidieron rey? Bueno, en realidad pidieron rey en el sentido de que ellos rechazaron realmente al Señor como su rey, ¿sí? Pero algo que me llama la atención y quiero compartir es lo que dice Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5 hasta el 7. Mira lo que dice. Y le dijeron, he aquí, le están diciendo esto a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyemos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. No era que Samuel no tenía sus hijos que le seguían, que podían asumir el cargo, sino que realmente esta nación realmente estaban rechazando al Señor como su rey. Entonces, y de hecho Pablo, que está disertando aquí, tenía pues el nombre del primer rey que fue establecido. O sea, seguramente en memoria de Saúl le han puesto Saulo. ¿Te has dado cuenta? Obviamente que Saúl era pues que Saúl no era pues sin duda alguna un hombre que era un hombre rebelde, ¿no? Era un hombre que orgulloso, obstinado, desobediente, cuando uno ve toda la historia, ¿no? En relación a Saúl, que obviamente era un hombre, un siervo obediente a Dios. Bueno, eso es como una nota, podríamos llamarlo así. Pero están siguiendo el curso, ¿no es cierto? Versículo 22. Después de que Dios quitara a Saúl de la monarquía, ¿qué hace? Dice el versículo 22. Les levantó por rey ¿a quién? A David, ¿no es cierto? A David. Y eso es un contraste, ¿no? Entre Saúl y David. ¿Por qué? Porque David era obediente y dice, y dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora uno dirá, bueno, yo no estoy de acuerdo con que David realmente podía llamarse un siervo conforme al corazón de Dios. Podría haber esa disyuntiva o esa declaración. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la historia de David, vemos primero a un David, por ejemplo, que fue culpable de cobardía, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al capítulo 22, 1. Vemos su horror, ¿no? En el adulterio que él había caído, que está registrado en 2 de Samuel, capítulo 11, y no solo el adulterio, sino también fue el asesinato, ¿te acuerdas? Que él realmente planificó para quedarse con la mujer, ¿no? Sin embargo, hay algo que debemos aclarar. Un varón conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto. Eso le digo a mi esposa, por eso digo a César. No hay hombre perfecto. Tu esposo no va a ser perfecto, por más pastor, ministro que sea. No existe. El único perfecto es Dios. ¿Sí? Pero sin embargo, reitero, un varón conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto. Es uno que ve su pecado por lo que es y se arrepiente de él. ¿Has captado lo que es un varón conforme al corazón de Dios? Y eso hizo David. David no se quedó en ese su pecado, no murió con ese su pecado. Porque si tú lees, por ejemplo, el Salmo 51, el Salmo 38 y el Salmo 32, ahí vas a ver cómo David realmente pagó las consecuencias de su pecado, ¿no? De lo que él había hecho, porque vino el castigo divino, obviamente que tuvo una obra de perfección, ¿no es cierto? De perfección, o sea, por eso decía a un principio o antes de entrar a la enseñanza,
Cometemos errores, hasta horrores decimos, o a veces cometemos acciones que, pese a que tenemos conocimiento, ¿sí? Eso no quiere decir que Dios va a decir, ahora ya no eres mi hijo o no eres mi hija. No hay tal. Pero sí, la disciplina está por delante. Y esa disciplina obviamente esa disciplina tiene un propósito. Tiene un propósito. Siempre va a tener un propósito en Dios, que es un propósito perfeccionador. Y a veces nos dura toda la vida. ¿Acaso Pablo no decía, quita de mí ese aguijón? Decía, ¿no? Bástate mi gracia. En un momento dado en la vida, Dios va a quitar eso. Va a quitar aquello. Y quizá aparecerá otra cosa ya también. Porque somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí? Dios nos muestra el pecado, nos revela el pecado. Nos da convicción de lo que hemos pecado. Y debemos hacer caso a esa convicción de pecado a través de un arrepentimiento y vamos a tener por lo menos un tiempo de refrigerio. Entonces, a David, o sea, en este caso, a David se le puede llamar, sí, con justicia, un hombre conforme al corazón de Dios, porque a diferencia de Saúl, su mayor deseo vino ¿de qué? De encarnar la voluntad de Dios. De hecho, fue de su línea que vino el Mesías, ¿no es cierto? Es su línea. Es más, era una profecía que tenía que cumplirse. Por eso más adelante Pablo va a utilizar aquello. Entonces vemos aquí a un Jesús, ¿no? Como el cumplimiento de la historia. Entonces Pablo, reitero, empieza a presentar a un tema, ¿no? Quiere captar la atención de los judíos en un tema que les agrada escuchar al pueblo judío. De que Dios tiene cuidado de su iglesia. Y lanza un segundo en su sermón, o sea, en su predicación, ahora muestra a Jesús como el cumplimiento de la profecía. Versículos del 23 al 37. Ahora, ¿cuántas profecías hay que se han cumplido en las Escrituras? Ya sea en su nacimiento y linaje, en su ministerio, en su muerte y resurrección de Jesús. Algunos han asumido que más de 300 profecías se han cumplido. Pero aquí, en el estudio que estamos haciendo, cuando Pablo, o sea, no solamente la historia del Antiguo Testamento señala a Jesucristo, sino que también lo hace así la profecía del Antiguo Testamento. Algunas de esas profecías, por ejemplo, nos dice que él, por ejemplo, fue la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Fue el hijo nacido de una virgen cuyo nombre era Dios con nosotros, Isaías 7:14. Fue el admirable consejero, el Dios fuerte de Isaías 9:6. Miqueas 5:2, ¿qué predijo? Predijo que el Mesías nacería en Belén y allí nació Jesús, ¿no es cierto? Eso lo establece en Mateo capítulo 2, versículo 1. Hay otra profecía que dice que el Mesías debía ser descendiente de Abraham, capítulo 12 de Génesis, versículos 2 y 3, ¿no? Y no solo descendiente de Abraham, también de Jacob, como indica Números 24:17, debía ser descendiente de Isaí, como dice Isaías 11:1, y Jesús lo fue. Y nos muestra eso en Mateo capítulo 1, versículo 1, donde él muestra la genealogía de Jesús. ¿No es cierto? Debía ser descendiente ¿de quién? De David. Y Jesús lo fue. Así lo establece también Mateo capítulo 1, versículo 1. El Salmo 110, versículo 4, predijo que el Mesías sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Jesús lo fue, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 20. Siglos antes de que Jesús entrara en Jerusalén sobre un asno, ¿no? Dice Zacarías 9:9, predijo que el Mesías haría precisamente eso. ¿Y fue eso? Sí, ¿no es cierto? En el Salmo 41:9 predijo la traición de Jesús y en Zacarías 11:12 la cantidad exacta de dinero que el traidor recibiría por hacer eso. La traición a Jesús. ¿Sí? La traición a Jesús, ¿no es cierto? Entonces,
En síntesis, el cumplimiento de esas profecías y decenas más, vuelvo a reiterar, algunos lo han identificado, más de 300 profecías, proveen una abrumadora prueba de que Jesús de Nazaret era de verdad el Mesías profetizado y anhelado. Amén. Entonces, en el versículo 23, siguiendo el estudio, ¿no? Pablo une los dos primeros puntos de Pablo. Históricamente Jesús era de la descendencia de David. Proféticamente él era aquel que conforme a la promesa Dios lo levantó por Salvador a Israel. Y leo para que entiendan bien este punto. Dice, ¿no? Perdón, capítulo 13, ¿no? Versículo 23. Estamos ahí. De la descendencia de dice, ¿estamos hablando de quién? Hablando del linaje de David, ¿no? De la descendencia de y conforme a la promesa, ahí está, uniendo lo histórico y lo profético, ¿no? Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y el versículo 24 manifiesta, aquí da la primera profecía que Pablo mencionó, fue la del precursor del Mesías. ¿Quién era el precursor del Mesías? Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Antes de su venida, dice, predicó ¿quién? Juan el bautismo, Juan, claro, el Bautista que nosotros conocemos, Juan, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, dice. Claro, Malaquías capítulo 3, versículo 1, dijo Dios de que Él iba a enviar, dice, ¿no es cierto?, a alguien. Por eso dice, he aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Entonces, esas profecías se cumplieron en Juan el Bautista, quien predicó, dice, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Ahora, obviamente, este bautismo de Juan que hacía, ¿no?, de Juan el Bautista, no era, por supuesto, el bautismo cristiano que nosotros conocemos, ¿no?, porque el cual ni siquiera se había instituido. Era, ¿qué cosa? El bautismo de Juan. Era una limpieza ceremonial judía que simbolizaba el verdadero y sincero arrepentimiento. Eso era lo que era. Entonces, Juan invocó, dice, a todo el pueblo de Israel, ¿a qué? A arrepentirse y preparar sus corazones para la venida del Mesías. El arrepentimiento siempre ha sido un elemento necesario de la salvación. ¿Te has dado cuenta? O sea, es un elemento necesario de la salvación. Versículo 25. Juan no era obviamente el Mesías, y ahí lo va a decir en el versículo 25, porque cuando terminaba su carrera, ¿qué dice? Leemos el 25. Él establece, porque... Mas cuando Juan terminaba su carrera, dice, o sea, ya estaba terminando el propósito por el cual Dios lo había llamado, no, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Estamos hablando de Juan el Bautista, un hombre que Jesús mismo dije que no ha habido un hombre más grande que él en ese tiempo, ¿te acuerdas? No había, dice, un hombre más grande que había vivido en ese momento, según Mateo 11. Pero sin embargo, él dice, no soy digno. O sea, está hablando de una tarea del más bajo que hacían los esclavos. No soy digno. Entonces, Pablo había llegado a un punto importante en su sermón e hizo una pausa para recalcarlo. Y vuelve a decirlos en el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Te das cuenta cuando dije a un principio cuál habrá sido el mensaje más importante en tu vida? Y Pablo está reiterando aquí, ¿sí?, que el mensaje que él estaba dando era el mensaje realmente, un mensaje para salvación, que iba a cambiar su eternidad.
Quizá Pablo, ahí en el versículo 27, anticipó y contestó dos preguntas que podrían haberse surgido en la mente de sus oyentes. No están obviamente las dos preguntas ahí, pero ¿cuáles serían las preguntas de los que están escuchando ahí? A ver, ponte en el caso, ponte en ese momento. Y aún en este tiempo hay estas preguntas. A ver, si Jesús es el Mesías, ¿no? ¿Por qué los líderes judíos no les reconocieron como tal? A ver, date cuenta. Los judíos, estamos hablando siglos atrás, ¿qué hacían? Estudiaban la palabra, ¿no? Las profecías, ¿no? El libro de los profetas, los salmos, ¿no? Estudiaban. Y usted sabe que en todo estaba ahí Cristo, podríamos decir así, metido ahí. Y cuando Jesús viene, no les reconocen como el Mesías. ¿Y Pablo qué hace? Les da la misma respuesta que dio Esteban. ¿Y a causa de qué no podían reconocer que Jesucristo era el Mesías? A causa de que sus corazones estaban pues totalmente endurecidos y estaban ensombrecidos por el pecado. Por eso Pablo explica en el versículo 27 y dice, ¿no es cierto?, que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. En otras palabras, para que tú entiendas, los supuestos expertos en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran estos expertos que leían y estudiaban las Escrituras? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ¿no? Realmente fracasaron por completo en entender las enseñanzas de las Escrituras. De haberlo hecho, habrían pues reconocido a Jesús como el Mesías. No sé si estás captando lo que más o menos se está diciendo aquí. En todo caso, la ignorancia se había vuelto una forma de vida para ellos, así que sustituyeron la verdad ¿con qué? Con ritualismo. Pero irónicamente, ¿qué hacen estos? Están cumpliendo, ¿no?, las profecías de las Escrituras que no entendían, ¿sí?, al condenar a Jesús. ¿Te has dado cuenta? Sí. Todo se cumplió. Ahora, una segunda pregunta que más o menos siempre hay, ¿no? Si el Mesías fue rechazado, ¿anula esto el plan de Dios? No, porque ya habíamos estudiado, ¿no?, hace 2 semanas atrás, que los propósitos de Dios se van a dar sí o sí. Es más, Isaías 53 ahí establece, ¿no es cierto?, que el Mesías sería, ¿qué dice?, despreciado y desechado entre los hombres, ¿te acuerdan? Varón de dolores, etc. Y el versículo 28 establece que odiaron a Jesús sin motivo, tanto que, dice el versículo 28, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Por tanto, ellos involuntariamente cumplieron el Salmo 69:4, porque ahí dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Incluso el horrible crimen de la crucifixión cumplió la profecía. Por eso Pablo establece en el versículo 29 y dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Te das cuenta las profecías que se cumplieron cuando fue crucificado el Señor, cuando estaba en la cruz? Por ejemplo, hay algunas que puedo detallar para los que nos siguen en el estudio. Dice que el Mesías sería objeto de oprobio ante quien menearían la cabeza. Eso dice el Salmo 109, versículo 25, y tú lo puedes ver su cumplimiento en Mateo 27:39. Que las multitudes en el sitio de la crucifixión lo mirarían y lo observarían. Eso es el Salmo 22:17 y lo ven en el cumplimiento en el Lucas 23:35. Y que los verdugos se dividieron entre ellos la ropa echando suertes, eso está escrito en el Salmo 22:18,
Y tú ves en Juan capítulo 19, versículos 23 y 24, el cumplimiento de aquello. Se predijo que le darían hiel y vinagre para su sed, eso está establecido en el Salmo 69, 21, y lo ven el cumplimiento en Mateo 27, 34. El lamento de Jesús en la cruz, cuando dice, ¿te acuerdas? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No es cierto? Se da ese cumplimiento, o sea, que está establecido en el Salmo 22.1, se da el cumplimiento, o vemos el cumplimiento, escrito en Mateo 27, 46. Ahí son las palabras que se encomendó Jesús ahí en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿te acuerdas? Están establecidas en el Salmo 31.5, puedes ver el cumplimiento en Lucas 23.46. Los verdugos de Jesús, que no le rompieron ninguno de sus huesos, que está escrito en el Salmo 34.20, lo puedes ver en el cumplimiento en Juan 19.33. También se predijo la perforación de su costado con una lanza, ¿no es cierto? Ahí en Zacarías 12.10, y tú ves el cumplimiento en Juan 19.34. Entonces, aparte de esas profecías, es asombroso. ¿Saben qué es asombroso? El hecho que en el Antiguo Testamento predijera que el Mesías sería crucificado. ¿Y por qué es asombroso? Porque la crucifixión no era la forma judía de ejecución. Es más, ni siquiera se conocía en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, el Salmo 22 y Números 21 describen totalmente aquello. ¿Te has dado cuenta? Entonces, es más, cuando dice aquí la frase, lo pusieron en el sepulcro, cumplió también una profecía. Cuando alguien era crucificado en ese tiempo, ¿sí? Era destinado realmente a las víctimas de crucifixión, eran destinados realmente a tumbas masivas. Pero sin embargo, tú ves, ¿no? En los evangelios, cómo es que para cumplir una profecía, ahí va, ¿cómo se llama? A ver, que intercede a Pilatos para recuperar el cuerpo. Se me fue, ¿no? Va y Jesucristo es puesto en un sepulcro, cumpliendo también la profecía. Y ahora en el versículo 30, Pablo llega a la verdad culminante de su sermón cuando hace sonar la nota clave de la predicación apostólica declarando, más dice el versículo 30, más Dios le levantó de los muertos. De hecho, de todas las pruebas en cuanto a que Jesús es el Mesías, es la grandiosa resurrección. ¿Sí? ¿Cuántas profecías hay escritas en el Antiguo Testamento en referencia a aquello? Y como evidencia de que realmente se ha dado una resurrección, el versículo 31, ¿sí? Pablo o Lucas, ¿no? En el versículo 31, ¿no? Como evidencia para la resurrección, Pablo cita el hecho de que, versículo 31, dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y en la primera carta a los Corintios hace un poquito más énfasis, ¿no es cierto? Cuando se apareció a más de 500, dice, a Cefas, ¿no? Y se apareció a algunos más. Y terminando esta sección, y ahí quedamos, en los versículos del 33 al 37, lo que hace Pablo, en la predicación de Pablo, enumera 3 de esas promesas. Y la primera promesa, o sea, es la primera promesa, la que cumplió Dios, dice así, resucitando, versículo 33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí predice no solamente la encarnación de Cristo, sino también su resurrección. Entonces, está enumerando 3 promesas que da, ¿no? En su predicación Pablo. ¿Sí? Y la primera la cumplió Dios. La segunda promesa de Isaías 53, versículo 3, se da en el versículo 34. Y ahí vemos un Mesías muerto que no podía haber sido el canal para las misericordias fieles que Dios prometió a David y su posteridad
posteridad. Dice así el versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y hay una tercera promesa, ¿sí?, dadas en el versículo 35 hasta el 37, que es la más grandiosa promesa que viene de otro salmo, del Salmo 16, versículo 10. Dice así: por eso dice también en otro salmo, ¿de cuál salmo? En el Salmo 16, 10, ya identificado: no permitirás a tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, dice, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, aquí hay como un contraste hace, ¿no? David murió, ¿sí? Vio corrupción, pero la promesa, la profecía es que él no iba a ver corrupción, ¿sí? Que la resurrección sí se dio. No solo hubo testigos, sino que también era una promesa que Dios había establecido ya en su palabra. Entonces, Pablo está dando en su predicación, está estableciendo que Jesús, ¿no?, como lo está estableciendo como Jesús, que es la culminación de la historia, y que Jesús se presenta como el cumplimiento de la profecía. Él se está diciendo, Él es, ¿no? Y a partir del versículo 38 al 41, ahí Jesús va a dar ya el mensaje evangelístico, podríamos decir así, ¿no? Y les va a presentar a Jesús como el justificador de los pecadores. Amén. Y eso lo vemos la siguiente semana. Gracias Dios por tu palabra bendita. Te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestras con claridad, algunas enseñanzas que en su tiempo se dieron, bendito Dios. Sin embargo, permanecen hasta el día de hoy para con nosotros, bendito Dios, porque hasta ahora, Señor, tú cuidas de tu pueblo, bendito Padre. Tu palabra dice, no hay justo que mendigue pan. Señor, te agradecemos porque siempre tienes cuidado de nosotros, y así como el pueblo de Israel quizá fallándote, Padre, nosotros también en este tiempo te seguimos fallando, pero aún así, Señor, porque hay un plan, un propósito en nuestras vidas, Señor, tú nos sigues, Señor, todavía en tu fidelidad, atendiendo, cuidándonos, bendito Dios. Perdónanos, Señor, por ser tan a veces duros, Padre, de servicio, pero te pedimos, Señor, que tú puedas formar todavía aún nuestro carácter, bendito Dios. Te agradecemos por todo. Y más aún, Señor, esperando, Señor, si así lo permites, la siguiente semana, Señor, podamos realmente entender que Jesús es aquel que murió por nuestros pecados. Gracias, Papito Dios, por todo. Cuida a nuestros niños, te agradecemos por la familia, cuida nuestros pasos. Bendito Dios, bendice las ofrendas. Te agradecemos por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.